Imagínate al hombre más poderoso de la costa este de Estados Unidos. Ahora imagínatelo en el cuarto trasero de una tienda de lavadoras, decidiendo quién vive y quién muere. No es una película, es la historia de cómo el FBI lo grabó todo. Estamos en Providence, Rhode Island, en la década de los 60, concretamente en Federal Hill, un barrio que huele a pan recién horneado, a salsa de tomate cociéndose a fuego lento y a café expreso. Las calles son un laberinto de casas de 3 pisos, tiendas familiares y carnicerías donde el dueño te saluda por tu nombre. Es el corazón de la pequeña Italia, un lugar donde las viejas costumbres pesan más que las leyes escritas en los libros. Y en el número 168 de la avenida Atwells hay un local que no llama la atención, un escaparate sencillo, con un nombre tan aburrido que es casi invisible. Coin-O-Matic Distributors, distribuidores Coin-O-Matic. Dentro, el aire es denso. Huele a aceite de máquina, a metal frío y al polvo de los años acumulados sobre cajas de cartón. Hay máquinas de pinball silenciosas, tragaperras desconectadas y, sobre todo, lavadoras y secadoras comerciales. Es el tipo de sitio al que solo entrarías si tuvieras una lavandería o un salón de recreativos. Un negocio legítimo, monótono, aburrido. Y sentado detrás de un escritorio metálico, sin lujos, se encuentra un hombre que encaja perfectamente con el decorado. Es delgado, de complexión nervuda, con el pelo peinado hacia atrás y unas gafas de montura gruesa. Viste trajes sencillos, nunca ostentosos. Habla en un susurro, con una voz tan baja que la gente tiene que inclinarse para escucharlo. No grita, no amenaza, no lo necesita. Su nombre es Raymond Patriarca. Para el mundo, es el dueño de este negocio, el vendedor de lavadoras. Pero mira más de cerca. Observa a la gente que entra y sale. No son dueños de lavanderías discutiendo sobre piezas de repuesto. Es un concejal de la ciudad, sudando ligeramente a pesar del frío, hablando en voz baja sobre un permiso de construcción. Es un líder sindical, con las manos de un trabajador, pero los ojos de un zorro, negociando el futuro de un muelle entero. Es un empresario de la construcción, suplicando, permiso para empezar una obra en territorio que no le pertenece. Todos vienen a ver a Raymond. Entran a la tienda, saludan al empleado del mostrador y luego son conducidos a la pequeña oficina del fondo, la oficina del vendedor de lavadoras. Y allí, en ese espacio claustrofóbico, es donde se gobierna de verdad Nueva Inglaterra. No se habla de ciclos de centrifugado, sino de contratos, de deudas, de disputas familiares, de quién puede operar en qué calle, de a quién hay que disciplinar. El verdadero producto que se vende en la Coin-O-Matic no son las máquinas, es la influencia. El verdadero precio no se paga en dólares, sino en lealtad y, sobre todo, en miedo. Raymond había construido la fachada perfecta. Era tan absurdamente normal que resultaba impenetrable. Pagaba sus impuestos. Su negocio era real. Tenía empleados. A ojos de la ley, era un ciudadano más, un empresario italoamericano de éxito. Pero todos en Federal Hill, y más allá, sabían la verdad. Sabían que si tenías un problema que la policía no podía, o no quería, solucionar, ibas a ver a Raymond. Él era el juez, el jurado, y si era necesario, el verdugo. Su palabra era ley, una ley no escrita pero infinitamente más vinculante que cualquier código penal. Era el padrino, el jefe de la familia criminal que llevaba su apellido, la familia Patriarca. Esta tienda, este negocio tan gris, era su castillo y su sala del trono. Y lo era por una razón muy inteligente. Nadie escucha en una tienda de lavadoras. Nadie sospecha del hombre tranquilo que vende electrodomésticos. El poder de Raymond no residía en la violencia explosiva de las películas, sino en el silencio, en el control absoluto que ejercía desde el lugar más improbable del mundo. Pero, ¿cómo llega un hombre a convertirse en esto? ¿Cómo se construye un trono con máquinas de lavandería y piezas de repuesto?
No se nace siendo un fantasma que controla una ciudad desde las sombras. Se aprende, se forja. Para entender cómo se levanta una fortaleza tan extraña, no hay que mirar los planos del edificio, sino los del hombre que lo habitaba. Un hombre que tuvo que aprender a ser invisible, a ser despiadado y, sobre todo, a ser temido, mucho antes de vender su primera lavadora. Antes del vendedor de lavadoras, antes del padrino silencioso que susurraba sentencias en una trastienda, solo había un chico de Worcester, Massachusetts, nacido en el año 1908, hijo de inmigrantes italianos que cruzaron un océano buscando una promesa que rara vez se cumplía. Su nombre, Raymond, era americano, pero su mundo era el de la vieja escuela. Un mundo de trabajo duro, de desconfianza hacia la autoridad y de lealtad familiar por encima de todo. La América de su infancia no era la de las oportunidades ilimitadas. Para un joven italoamericano en los barrios obreros, los caminos estaban claramente marcados. Podías romperte la espalda en una fábrica por una miseria, o podías buscar atajos. Raymond eligió los atajos desde muy temprano. No era un matón de patio de colegio. Era más astuto, más observador. Veía el poder no en los puños, sino en el miedo que unos puños bien utilizados podían generar. A los 19 años ya figuraba en los archivos de la policía. Los cargos eran un catálogo de la ambición de un criminal en ciernes: secuestro, robo a mano armada, asalto, conducción de un coche robado. Era un lobo joven y hambriento. En 1938, su carrera de atracador llegó a un punto muerto. Fue condenado por un robo a mano armada y sentenciado a cumplir condena en la prisión estatal de Charlestown, una de las más duras del país. Para la mayoría, ese sería el final del camino. Para Raymond fue su graduación. La prisión en aquella época era la verdadera universidad del crimen organizado. Era el Harvard de la mafia. Entre sus muros, Raymond no solo cumplió su tiempo, hizo un máster en poder. Dejó de ser un simple ladrón y se convirtió en un estratega. Aprendió a leer a los hombres, a identificar sus debilidades, a forjar alianzas en el silencio de los patios y los comedores. No era el más fuerte, pero era el más inteligente. Su voz baja y su calma imperturbable lo distinguían de los demás presos, que confundían el ruido con la autoridad. Fue allí donde cultivó una amistad crucial con otro recluso, un hombre llamado Philip Buccola, el jefe reinante de la mafia de Boston y Providence. Buccola vio en ese joven silencioso y calculador algo que no veía en los demás: una paciencia de depredador. Mientras otros planeaban fugas o motines, Raymond planeaba su futuro. Estaba aprendiendo que la verdadera riqueza no estaba en el botín de un atraco, sino en controlar los sistemas que hacían funcionar la ciudad: los sindicatos, la construcción, el juego, los puertos. Cuando Raymond salió de prisión, ya no era el mismo hombre. Volvió a las calles de Providence, pero no como un matón, sino como un hombre con un plan. Se ganó una reputación de ser un ejecutor implacable, pero también, y esto es mucho más importante, de ser un mediador justo. Dentro del retorcido código de honor de su mundo, su palabra era de fiar. Si dos facciones tenían una disputa, acudían a Raymond. Él escuchaba, en silencio, y luego dictaba una solución. Y nadie se atrevía a desobedecerla. Estaba construyendo su poder no con balas, sino con sentencias. A principios de los años 50, Philip Buccola, su antiguo mentor de la prisión, ya cansado y enfermo, decidió retirarse a su Sicilia natal. No hubo una guerra sangrienta por la sucesión. No fue necesario. Para entonces, todo el mundo en Nueva Inglaterra sabía quién era el verdadero poder en la sombra. Raymond Patriarca no tuvo que tomar el trono. Simplemente se sentó en él. Se había convertido en el sucesor natural, el único hombre con el respeto, el miedo y la inteligencia para mantener unido el imperio.
El fantasma había nacido. El chico de Worcester se había transformado en el hombre. Había completado su ascenso desde las calles sucias hasta la cima de la cadena alimentaria criminal. Se había convertido en el rey. Pero un rey no es nada sin un reino que gobernar y súbditos que se arrodillen. Y Raymond estaba a punto de convertir toda Nueva Inglaterra en su feudo personal, un lugar donde su palabra no solo era ley, sino también evangelio, y donde una visita a su tienda de lavadoras podía cambiar tu vida, o terminarla. El reino de Raymond Patriarca no tenía fronteras dibujadas en un mapa, pero sus límites eran más reales que cualquier línea estatal. Se extendían por toda Nueva Inglaterra, desde los muelles de Boston hasta las fábricas de Connecticut, y su capital, su verdadero centro de poder, era esa pequeña y polvorienta oficina en Federal Hill. Y desde allí, Patriarca no solo dirigía un imperio criminal, actuaba como un monarca absoluto. Para entender por qué la gente acudía a él, por qué le temían y, a su extraña manera, le respetaban, tienes que entender la promesa que ofrecía. La policía y los tribunales eran lentos, caros y, a menudo, incomprensibles. Raymond era rápido, eficiente y hablaba su mismo idioma. Si un ladrón de poca monta robaba en tu tienda en Federal Hill, podías llamar a la policía y quizá, solo quizá, lo atraparían semanas después. O podías hacer una visita a la Coin-O-Matic. Al día siguiente, no solo te devolvían tu mercancía, sino que el ladrón recibía una lección tan severa que ni él ni nadie más se atrevería a volver a tocar tu negocio. Esta no era una relación de amor, era una transacción, un pacto feudal. Los comerciantes y empresarios de su territorio le pagaban un tributo, una cuota de protección. A cambio, obtenían una inmunidad total. Dentro de su feudo no había crimen callejero. No había vandalismo. Raymond garantizaba un orden que el propio Estado no podía asegurar. Él era el sistema inmunitario del barrio. Esta dinámica no es una generalización. Se manifestó de formas muy concretas. El ejemplo más claro y sobrecogedor de su estatus llegó el día de su muerte, en marzo de 1984. Su funeral no fue un evento privado. Fue un espectáculo que paralizó la ciudad de Providence. El cortejo fúnebre se extendió por kilómetros. Las calles de Federal Hill, su barrio, estaban abarrotadas de gente. No solo mafiosos con trajes caros, sino tenderos, amas de casa, obreros y empresarios. Salieron a las aceras, en silencio, para ver pasar el coche fúnebre del hombre que había gobernado sus vidas durante 3 décadas. Era el tipo de despedida que se reserva para un jefe de Estado, demostrando que, para muchos, eso es exactamente lo que él había sido. Y este fenómeno de veneración al capo local, un hombre que es a la vez protector y depredador, no fue exclusivo de Patriarca. En Nueva York, en la década de los 80, el jefe de la familia Gambino, John Gotti, cultivó una imagen similar. En su barrio de Ozone Park, en Queens, Gotti era una celebridad. Cada 4 de julio organizaba fiestas masivas en la calle, con comida gratis para todos y espectáculos de fuegos artificiales que rivalizaban con los de la propia ciudad. Miles de vecinos acudían, no como rehenes, sino como invitados. Cuando Gotti era absuelto en un juicio, el cielo de Queens se iluminaba con fuegos artificiales de celebración. La gente lo veía como su campeón, el hombre que se enfrentaba al sistema y ganaba. La historia incluso cruza el océano. Después de la Segunda Guerra Mundial, el poderoso capo Vito Genovese regresó de Estados Unidos a su pueblo natal, Nola, en las afueras de Nápoles, Italia. No fue recibido como un criminal, sino como un héroe de guerra, un benefactor. El gobierno de la posguerra era débil y corrupto. Genovese, con su riqueza americana, llenó ese vacío. Está documentado que él, Vito Genovese, financió la construcción de un nuevo ayuntamiento y pagó de su bolsillo otras obras públicas para el pueblo. Era el Estado, personificado en un solo hombre.
Así funcionaba el sistema de Raymond Patriarca. Ofrecía orden, favores y una justicia retorcida. Pero esta moneda siempre tenía dos caras. Por un lado estaba el favor, la mano amiga del padrino. Por el otro, siempre presente aunque nunca se mencionara, estaba el terror. Cualquiera que desafiara su autoridad, que se negara a pagar el tributo o que hablara con la gente equivocada, desaparecía. Hombres como Rudolf, Rico, Morfeo, un corredor de apuestas que se rebeló contra él, fueron encontrados muertos. El mensaje era claro y brutal. Estabas con él o contra él. No había término medio. La lealtad se compraba con favores, pero se sellaba con miedo. Su imperio, que abarcaba desde el juego ilegal y la usura hasta el control de sindicatos y empresas de construcción, parecía una fortaleza inexpugnable. Operaba a plena luz del día, protegido por un muro de silencio comunitario. Parecía intocable. Pero al otro lado de la calle, en un mundo de leyes federales, oficinas grises y una paciencia infinita, otro poder, uno mucho más grande y metódico, había empezado a fijarse en el vendedor de lavadoras. Y el gobierno de Estados Unidos no pide permiso. Apunta, espera y finalmente actúa. Ese poder tenía un nombre: el Buró Federal de Investigaciones, el FBI. Y durante décadas, el FBI había estado oficialmente ciego y sordo en lo que respecta a la mafia. Su legendario director, J. Edgar Hoover, había negado públicamente la existencia de una red criminal a nivel nacional. Para él, la amenaza era el comunismo, no un grupo de matones italianos. Pero la realidad en las calles contaba una historia diferente, y la frustración dentro del buró crecía en silencio. Entonces llegó el 14 de noviembre de 1957. Esa fecha lo cambió todo. En el pequeño y tranquilo pueblo de Apalachín, en el estado de Nueva York, un sargento de la policía estatal llamado Edgar Croswell notó algo extraño. Coches de lujo con matrículas de todo el país estaban llegando a la aislada mansión de un conocido mafioso local, Joseph Barbara. La curiosidad de Croswell destapó el mayor secreto de la mafia: una cumbre nacional. Una reunión de más de 100 de los capos más poderosos de Estados Unidos, desde Nueva York a Chicago, de Florida a Colorado, reunidos para decidir el futuro del crimen en el país. La redada de Apalachín fue un desastre humillante para la mafia. Hombres que vivían en las sombras fueron fotografiados huyendo a pie por los bosques, con sus caros trajes manchados de barro. Pero fue una victoria para la justicia. La cumbre demostró, de una vez por todas y de cara al público, que la Cosa Nostra era real, estaba organizada y era una amenaza nacional. Hoover ya no podía negarlo. La guerra había sido declarada, aunque la primera batalla la ganó un policía rural. Pocos años después, a principios de los 60, la guerra se intensificó. Un nuevo fiscal general llegó a Washington, un hombre joven, implacable y con una energía feroz: Robert F. Kennedy. Para Kennedy, la lucha contra el crimen organizado no era un trabajo, era una cruzada personal. Él y Hoover no se caían bien, pero compartían un objetivo común. Kennedy le dio al FBI los recursos, el mandato y la presión política para ir a por los jefes. El Departamento de Justicia creó el Top Hoodlum Program, el programa de los principales delincuentes. Compilaron listas, crearon organigramas de las familias criminales y eligieron sus objetivos. Y en la cima de la lista para Nueva Inglaterra, un nombre se repetía una y otra vez, escrito en mayúsculas: Raymond Patriarca. ¿Por qué él? ¿Por qué esa obsesión con un hombre que operaba desde una modesta tienda de lavadoras? Porque Patriarca era más que un simple jefe. Él era el arquetipo del padrino de la vieja escuela. Discreto, totalmente soberano en su territorio y hasta ese momento completamente intocable. Mientras capos como los de Nueva York acaparaban titulares, Patriarca gobernaba en un silencio casi absoluto. Derribarlo a él no sería solo una detención más, sería un terremoto.
sería la prueba definitiva de que nadie, absolutamente nadie, estaba por encima de la ley federal. Los agentes del FBI en las oficinas de Boston y Providence sentían una frustración inmensa. Veían los coches caros aparcados fuera de la Coin-O-Matic. Veían a los políticos, a los sindicalistas y a los sicarios entrar y salir. Sabían que ahí dentro se estaba decidiendo el destino de millones de dólares y a veces de vidas humanas. Pero no tenían nada. Patriarca era demasiado disciplinado. No hablaba de negocios por teléfono, no dejaba rastros de papel. Sus órdenes se daban cara a cara, en susurros dentro de las 4 paredes de su santuario. Estaban bloqueados por el muro más antiguo y eficaz del mundo, la omertá, el código de silencio. Nadie hablaba. Los que lo intentaban acababan en el maletero de un coche. No podían infiltrar a un agente. El círculo de Patriarca era demasiado cerrado, demasiado paranoico. Se enfrentaban a una fortaleza medieval protegida por un foso de silencio y miedo. Sabían que para derribar al rey necesitaban cruzar ese foso y escuchar lo que se decía dentro de la sala del trono. Pero, ¿cómo entras en un lugar al que nadie te invita? ¿Cómo escuchas a un hombre que solo susurra? La respuesta no vendría de un soplón, ni de un agente encubierto, ni de un golpe de suerte. Vendría de un pequeño carrete de cinta magnética, de un taladro y de una idea tan audaz, tan arriesgada, que rozaba la locura. El gobierno estaba a punto de colocar su propio oído en el corazón del imperio. La idea era simple en su concepción y casi suicida en su ejecución: colocar un micrófono oculto dentro de la oficina personal de Raymond Patriarca. No en su coche, no en su casa, ni en un teléfono que nunca usaba para nada importante. Tenía que ser en el mismísimo corazón de su poder, la trastienda de la Coin-O-Matic. Era el equivalente a plantar una bandera en la cima del Everest, en mitad de una tormenta. Una operación clandestina que, si salía mal, no solo fracasaría, sino que podría costarles la vida a los agentes implicados. A principios de los años 60, la vigilancia electrónica era un territorio salvaje, una zona gris legal que el FBI de Hoover estaba más que dispuesto a explorar. La operación recibió un nombre en clave: Operación Aquiles. Y como el héroe griego, el imperio de Patriarca tenía un único punto débil. No era su talón, era su necesidad de reunirse en persona, su falsa sensación de seguridad dentro de su fortaleza de barrio. Para llevar a cabo una black bag job, una entrada ilegal, el FBI necesitaba una llave. Y esa llave se la proporcionó un informante, un mafioso de alto rango llamado Vincent Fat Vinny. Teresa. Teresa, ahogado por las deudas de juego y presionado por los federales, les dio lo que necesitaban: el conocimiento interno. Les dibujó planos de la tienda de memoria, les describió las rutinas de Patriarca, sus horarios, quién entraba, quién salía. Les dio la grieta en la armadura que estaban buscando. La operación se fijó para un fin de semana de marzo de 1962. Un pequeño equipo de técnicos especialistas del FBI, hombres que eran más cerrajeros y electricistas que policías, se preparó para la misión. Esperaron a que la noche cayera sobre Federal Hill, a que las luces de las panaderías se apagaran y las calles quedaran en silencio. Con el corazón en la garganta, se deslizaron hasta la puerta del local, contiguo a la tienda de Patriarca, un pequeño negocio abandonado que compartía una pared con la oficina del capo. Imagina la tensión, el sonido de la cerradura al girar, que en el silencio de la noche suena como un disparo. Entraron en la oscuridad, moviéndose con la precisión de cirujanos, evitando cualquier ruido. Atravesaron el local abandonado hasta llegar a la pared. La pared, el único obstáculo entre ellos y su objetivo. Entonces, sacaron un taladro de mano, para minimizar el ruido, y comenzaron a perforar, lenta, agónicamente. Cada giro de la broca era un riesgo. ¿Y si alguien pasaba por la calle? ¿Y si uno de los hombres de Patriarca estaba cerca?
El sudor frío, el silencio interrumpido solo por el raspar de la broca contra el yeso viejo. Centímetro a centímetro, durante horas, abrieron un agujero no más grande que una moneda. A través de ese pequeño orificio pasaron el dispositivo. Para los estándares de hoy, era una reliquia, un pequeño micrófono conectado a un cable finísimo, casi invisible. Con herramientas especiales, lo fijaron en el interior de la pared de la oficina de Patriarca. Luego, con una maestría de artesano, sellaron el agujero desde su lado, cubriéndolo con una pizca de yeso y pintura para que fuera absolutamente indetectable. El cable corría desde el micrófono, a través de la pared, hasta su puesto de escucha, donde un agente esperaba junto a una grabadora de carrete a carrete. El trabajo estaba hecho. Salieron tan silenciosamente como entraron, sin dejar rastro alguno. La trampa estaba puesta. Al lunes siguiente, la tienda abrió como siempre. La vida siguió su curso. Pero ahora, algo había cambiado. Ahora, había un oyente silencioso en la habitación, un testigo invisible. En el puesto de escucha del FBI, un agente con los auriculares puestos oyó el sonido de la puerta de la oficina al abrirse. Escuchó el murmullo de las conversaciones. Y entonces, por primera vez, nítida y clara, escuchó la voz. La voz baja y rasposa de Raymond Patriarca, discutiendo negocios. En ese instante, el muro de silencio que había protegido a Patriarca durante décadas se hizo añicos. El FBI estaba dentro. Eran una mosca en la pared de la habitación más secreta y peligrosa de toda Nueva Inglaterra. La proeza técnica había sido asombrosa, el riesgo inmenso, y la recompensa era un torrente de secretos que había estado guardado bajo llave durante años. El FBI acababa de forzar la caja fuerte de la mente de Patriarca. Ahora solo tenían que escuchar, y lo que oyeron no solo confirmaría sus peores sospechas, sino que revelaría una brutalidad y un control tan absolutos que superaban todo lo que habían imaginado. Las cintas estaban grabando, y esas conversaciones estaban a punto de matar. Durante 3 largos años, desde 1962 hasta 1965, los carretes de cinta en el puesto de escucha del FBI giraron sin cesar, y cada rotación capturaba una pieza del alma oscura de la mafia de Nueva Inglaterra. Lo que grabaron no eran simples charlas de gánsteres, era el funcionamiento interno de un gobierno en la sombra, las actas de una corte secreta, todo dictado por la voz susurrante de un solo hombre. Las cintas eran una mina de oro. Los agentes que las escuchaban, día tras día, se convirtieron en los únicos extraños que accedieron al círculo íntimo de Raymond Patriarca. Oían a hombres adultos, asesinos y empresarios por igual, hablarle con una deferencia reservada para un rey. Le pedían permiso para todo, para abrir un negocio, para resolver una disputa con un vecino, para disciplinar a un subordinado. La respuesta de Patriarca era siempre breve, directa y definitiva. Un sí o un no, susurrado desde su escritorio, podía hacer a un hombre rico o enviarlo a la tumba. Las conversaciones revelaron la increíble escala de su imperio. No era un simple matón, era el director ejecutivo de un conglomerado criminal. En las cintas se le oye discutir con su lugarteniente de Boston, Gennaro Jerry Ankylo, sobre los porcentajes exactos de las operaciones de usura, la logística de las redes de apuestas ilegales que se extendían por 3 estados y las estrategias para mantener el control sobre los sindicatos portuarios. Hablaban de millones de dólares como si hablaran del tiempo. Era un negocio, frío, calculado y brutalmente eficiente. Pero lo más escalofriante, lo que hizo que la sangre de los agentes se helara, fueron las conversaciones sobre la vida y la muerte. Se convirtieron en testigos de asesinatos planificados, con la misma frialdad con la que se planifica una reunión de negocios. El caso más notorio fue el de William Willie Marfeo, un socio de la familia que se había vuelto problemático. El FBI escuchó, en tiempo real,
cómo los secuaces de Patriarca discutían la necesidad de eliminar a Morfeo. Luego, escucharon a Jerry Ankylo pedirle permiso directamente a Patriarca. La respuesta de Raymond, capturada para siempre en la cinta magnética, no fue un grito ni una orden furiosa. Fue un susurro tranquilo, casi aburrido. Un simple, hagan lo que tengan que hacer. Le dio luz verde al asesinato con el tono de un contable aprobando un gasto menor. La única preocupación que expresó fue que lo hicieran de forma limpia, sin dejar un desastre que pudiera atraer una atención no deseada. Semanas después, Willie Morfeo fue asesinado. El FBI tenía la grabación. Tenían al propio padrino autorizando una ejecución. Raymond Patriarca era un hombre increíblemente paranoico. A menudo hacía que sus visitantes se vaciaran los bolsillos en busca de micrófonos. A veces abría un grifo para que el sonido del agua corriendo ahogara la conversación. Pero toda su cautela estaba dirigida hacia las personas. Jamás se le ocurrió que la amenaza no estaba en los abrigos de sus invitados, sino en las propias paredes de su santuario. Su fortaleza, el lugar donde se sentía más seguro, se había convertido en su traición. El FBI tenía en sus manos el Santo Grial. Más de 2000 horas de conversaciones, la confesión grabada y detallada de un rey criminal. Tenían pruebas para encerrar a Patriarca y a toda su cúpula durante varias vidas. Pero aquí es donde la historia da un giro irónico. La fruta del árbol prohibido venía envenenada. El propio acto de obtener las cintas, esa entrada secreta, esa perforación en la pared, había sido ilegal. Los abogados del gobierno se enfrentaron a una paradoja increíble. La prueba que garantizaba su condena era también la prueba que podría anularla. Presentar las cintas en un juicio significaba admitir un delito federal, lo que podría llevar a que todo el caso fuera desestimado. Tenían un arma nuclear en sus manos, pero usarla podría causar una explosión que los destruyera a ellos mismos. Y mientras debatían cómo manejar esa bomba de relojería legal, el propio Patriarca, ajeno al oído en su pared, estaba a punto de tomar una decisión que sellaría su destino. El FBI tenía a un rey en una jaula de cinta magnética, pero la llave de esa jaula era ilegal. Se ahogaban en pruebas que no podían presentar ante un tribunal. ¿Cómo condenas a un hombre con una prueba que no puedes usar? La respuesta, irónicamente, no vino de una brillante estrategia legal del gobierno. Vino de la manera en que siempre había funcionado el mundo de Patriarca, a través de la traición y la sangre. Mientras el FBI se devanaba los sesos, otro caso de asesinato estaba tomando forma. Un delincuente de poca monta llamado Rudolf Rico Morfeo había sido asesinado y los fiscales estatales tenían un testigo. Pero no era un testigo cualquiera. Era Joseph, el animal Barboza. Barboza era un sicario, un matón temido en todo el AMPA, conocido por su temperamento violento y su brutalidad. Era el tipo de monstruo que la propia mafia creaba y utilizaba para sus trabajos más sucios. Y ahora, el monstruo se volvía contra su creador. La razón de la traición fue simple, casi un insulto. Barboza había sido arrestado por un cargo no relacionado, y según el código de la mafia, esperaba que Raymond Patriarca pagara su fianza y sus abogados. Pero el dinero nunca llegó. Patriarca, ya sea por desdén o por considerarlo un gasto innecesario, lo abandonó. Fue el mayor error de su vida. Un Barboza furioso, sintiéndose traicionado, decidió hablar. Hizo un trato con el FBI y se convirtió en la primera gran figura de la mafia de Nueva Inglaterra en romper la omertá. Se acogería al recién creado programa de protección de testigos a cambio de su testimonio. En 1967 comenzó el juicio. Fue un espectáculo. Por un lado, Raymond Patriarca, el padrino silencioso e intocable, sentado en la mesa de los acusados, pareciendo más un abuelo enfermo que un jefe del crimen. Por otro, Joseph Barboza en el estrado, un asesino confeso, narrando con todo lujo de detalles los secretos más oscuros de la familia.
La defensa de Patriarca fue simple: atacar la credibilidad de Barboza, pintarlo como un mentiroso patológico que diría cualquier cosa para salvarse. Y aquí es donde las cintas secretas jugaron su papel fantasma. Aunque no se podían presentar como prueba, le dieron a la fiscalía una hoja de ruta perfecta. Sabían cada detalle, cada reunión, cada personaje. Podían hacerle a Barboza preguntas de una especificidad asombrosa, corroborando su testimonio con hechos que solo un verdadero iniciado podría conocer. Las cintas, sin ser escuchadas por el jurado, le daban a la historia de Barboza una veracidad irrefutable. El arma secreta del FBI no disparó directamente, pero guió las balas que sí lo hicieron. El veredicto fue un terremoto: culpable. Raymond Patriarca, el hombre que había gobernado durante 30 años con un susurro, fue sentenciado a una larga condena por conspiración para cometer asesinato. Fue enviado a la Penitenciaría Federal de Atlanta, un lugar muy lejos de su pequeño reino en Providence. El rey estaba en el exilio. Desde la cárcel, un patriarca ya anciano y con una grave enfermedad cardíaca intentó seguir manejando los hilos, pero la distancia y los muros de la prisión eran más fuertes. Su poder comenzó a erosionarse. Años más tarde, en la década de los 70, la existencia del micrófono ilegal del FBI finalmente salió a la luz, provocando un escándalo nacional. Se anularon algunas condenas, pero la de Patriarca, basada en el testimonio de Barboza, se mantuvo firme. Fue puesto en libertad en 1974 por motivos de salud. Regresó a Providence, pero ya no era el mismo hombre, y ese ya no era su mismo mundo. Estaba débil, y el aura de invencibilidad se había roto para siempre. El código de silencio había sido pulverizado por uno de sus propios hombres. Cuando murió de un ataque al corazón en 1984, no fue la caída de un roble poderoso. Fue la llama de una vela que llevaba mucho tiempo parpadeando, la que finalmente se extinguió. El rey estaba muerto. La tienda de lavadoras llevaba años cerrada, pero un imperio no se desvanece de la noche a la mañana. Las raíces que Patriarca había hundido en la tierra de Nueva Inglaterra eran profundas y retorcidas. Su fantasma aún se cernía sobre las calles de Federal Hill. ¿Qué queda hoy de su poder? ¿Cuál es el verdadero eco de su reinado y de las cintas que lo grabaron? El rey estaba muerto. El padrino silencioso que había gobernado Nueva Inglaterra durante más de 30 años se había ido, y con él se fue la paz. Su muerte en 1984 dejó un vacío de poder que su debilitada familia criminal no pudo llenar. El orden que su puño de hierro imponía se desintegró, dando paso a una década de luchas internas, traiciones y violencia callejera entre facciones que aspiraban al trono. La amarga ironía es que el orden, por el que algunos lo respetaban, murió con él, demostrando que nunca fue un sistema estable, sino la voluntad de un solo hombre. ¿Y qué fue de su castillo? ¿Qué fue de la modesta tienda en el número 168 de la avenida Atwells? Hoy, si paseas por Federal Hill, la encontrarás, pero no verás el nombre Coin-O-Matic Distributors. A lo largo de los años ha sido otras cosas, otros negocios. Es solo un local más en una calle bulliciosa. La gente pasa por delante sin saber que, durante décadas, esa misma acera era pisada con miedo y reverencia. No queda nada del poder que contuvo. Las paredes ya no escuchan. El trono es solo un espacio vacío. La magia, o más bien el miedo, se ha desvanecido, dejando solo ladrillos y recuerdos. El verdadero legado de esta historia no es el de Patriarca, sino el del oído que lo escuchó. La Operación Aquiles fue un punto de inflexión para el FBI. Las cintas de Patriarca fueron el prototipo, la prueba de que la tecnología podía demoler el muro de la omertá. Demostraron que si podías convertirte en un testigo invisible, podías desmantelar cualquier organización desde dentro.
Esta estrategia, refinada y amparada por nuevas leyes como la Ley Rico, sería la que acabaría por diezmar a las 5 familias de Nueva York y a otras organizaciones mafiosas en todo el país durante los años 80 y 90. El pequeño micrófono en la pared de la Coin-O-Matic fue el primer disparo de una guerra que la mafia simplemente no podía ganar. Al final, la historia de Raymond Patriarca nos obliga a mirar más allá del mito del padrino. Nos muestra que el poder más absoluto puede tener la fachada más mundana. No era un demonio con poderes sobrenaturales. Era un hombre de negocios astuto, disciplinado y despiadado, que entendió que el miedo y el favor son las 2 monedas más antiguas del mundo. Su imperio no se construyó con magia, sino con susurros, en una pequeña habitación llena de lavadoras. Y la lección más grande es la fragilidad de ese poder. Toda su autoridad, todo su control, todo el miedo que inspiraba, fue deshecho no por un ejército, sino por un hilo de cobre y un carrete de cinta magnética. Su mayor enemigo no fue un gángster rival, sino la verdad, grabada y preservada. La historia de Raymond Patriarca nos enseña que los monstruos más temibles no son los que gritan, sino los que susurran, y que los imperios más sólidos pueden desmoronarse por el peso de unas pocas palabras dichas en la habitación equivocada. Porque al final, su historia no era magia, era un negocio, y el FBI tenía el recibo.